Muchos de nosotros nos desanimamos cuando somos obedientes al Señor, pero nuestra obediencia no produce los efectos que esperamos. Por ejemplo, te esfuerzas por obedecer a Dios con la meta de que tus parientes sean salvos, pero tus parientes no responden al Evangelio y piensas que algo anda mal. O te esfuerzas por obedecer a Dios con la intención de que tu trabajo sea estable, que tu ingreso sea estable y no llega a ese ingreso estable. Isaías capítulo 6 nos enseña cómo enfrentar situaciones como estas. Leamos este texto hermoso, Isaías capítulo 6, hoy por cuarta y última vez, si Dios quiere, a ver la gloria del Señor aquí en Isaías 6. Isaías capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Isaías 6:10. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún quede el tronco, así será el tronco, la simiente santa. En este hermoso capítulo de Isaías 6, estamos estudiando 4 elementos del envío del Señor de Isaías que te muestran su gloria. En primer lugar, en los versículos 1 al 4, vemos cómo el Señor se reveló a Isaías. En segundo lugar, en el versículo 5, vemos que el Señor confrontó a Isaías. En tercer lugar, en los versículos 6 al 7, vemos que el Señor limpió a Isaías. Y en cuarto lugar, en los versículos 8 al 13, vemos cómo el Señor envió a Isaías. Recordarán que en los últimos 3 domingos estudiamos el primero, vimos cómo el Señor se reveló a Isaías. Por el contenido de estos versículos, tomamos 3 partes, y esta mañana vamos a cubrir los últimos 3, si el Señor permite, comenzando en el segundo. Observen, ahí en el versículo 5, el Señor confrontó a Isaías. Versículos 1 al 4, el Señor se reveló a Isaías en primer lugar, y ahora en segundo lugar, Isaías 6:5, observen cómo el Señor confrontó a Isaías. Versículo 5. Entonces dije, aquí Isaías, recuerden, está hablando. Entonces, ¿cuándo?
después de que versículos 1 al 4 vio al Señor exaltado, siendo alabado como el santo por los serafines en toda su majestad, versículo 5, Isaías dijo, entonces dije, ¡ay de mí! Esto seguramente les recuerda lo que estudiamos a fondo en el capítulo 5. En Isaías 5, Isaías usó 6 ayes, igual al ay aquí de Isaías 6:5. Y en Isaías capítulo 5 pronunció al usar ese ay, recuerden que el ay expresa el dolor causado por el juicio que merecía alguien. Y vean en Isaías 5, repasando cómo el Espíritu de Dios a través de Isaías usó esta palabra ay, hoy en el hebreo, Isaías 5:8, ay de los que juntan casa a casa, estos son los avaros. Isaías 5:11, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, borrachos. Isaías 5:18, ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como con coyundas de carreta, amor cínico por el pecado. Isaías 5:20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, inversión de valores morales. Versículo 22, Isaías 5:22, ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican, Isaías 5:23, al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. 6 ayes, aquí en Isaías 5 recordarán, que muestran el dolor causado por el juicio que merecían estos israelitas en Judá, que estaban practicando estos pecados ahí en la época de Isaías. Los 6 ayes de Isaías 5 fueron, como ya lo mencionamos, en contra de los avaros, los borrachos, los que amaban el pecado, los que torcían los valores morales, los soberbios, los corruptos. Pero aquí observen en Isaías 6:5 que dice Isaías, entonces dije, ¡ay de mí! Él pronuncia un ay en contra de él mismo. Al usar aquí la palabra ay, Isaías, en referencia a sí mismo, escuchen, está admitiendo ser un pecador igual que los corruptos, soberbios, borrachos, etcétera, del capítulo 5. Se está colocando en la misma categoría de esos pecadores. ¿Acaso esto significa que estaba pecando igual que ellos? No. Significa que reconoció que era un pecador igual que ellos. Y por ser un pecador, merecía el juicio de Dios, y ese juicio era la muerte. Observen su humildad, hermanos. Esta es la realidad de todo ser humano. Probablemente el hombre más santo, más piadoso, más fiel a Dios en esa época fue Isaías. Sin embargo, vean su humildad. Él se coloca al mismo nivel de esos impíos del capítulo 5. De nuevo, reconociendo que él era un pecador igual que ellos. De nuevo, a pesar de que probablemente no había otro hombre tan fiel a Dios como Isaías en su época. Esta es la realidad de todo ser humano. Debemos recordar esto. Esta es una verdad muy importante. Delante de Dios somos igual de pecadores que cualquier otro ser humano. Aunque expresemos nuestro pecado de diferentes maneras, algunos pecan de soberbios, otros roban, otros mienten, pero todos somos pecadores, y aún los más religiosos externamente son pecadores. Y lo reitera la palabra de Dios, Romanos 3, versículo 9 al 11. Todos estamos bajo pecado en nuestra condición sin Cristo. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por cuanto Romanos 3:23 recuerdan, todos pecaron. Entonces, aquí en Isaías 6:5, esta es la razón por la que Isaías dice aquí, obsérvenlo, Isaías 6:5, entonces dije, ¡ay de mí! Y observen la siguiente frase, que soy muerto. Esa frase, que soy muerto, se puede traducir, que estoy destruido. Y observen por qué dice esto Isaías.
En la siguiente frase del versículo 5, Isaías explicó por qué dijo que iba a morir. Ahí en Isaías 6:5, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Otra vez ese nombre, Jehová de los ejércitos de Dios, recuerdan, apunta a su soberanía, su gobierno sobre su creación. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Isaías en el versículo 5? Al ser confrontado por la santidad de Dios, recuerden versículo 3, santo, santo, santo. Al ser confrontado por la santidad, por la soberanía perfecta de Dios, Isaías fue consciente de su pecado. ¿Cómo lo sabemos? Vean el texto de nuevo, versículo 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, si sus labios eran inmundos, sucios, era porque su corazón era sucio. Porque Mateo 12 nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces aquí en Isaías 6:5, él era inmundo, sus labios eran sucios porque su corazón era sucio, al igual que el resto de Judá, el pueblo en medio del que él vivía. Tanto Isaías como Judá eran sucios, inmundos, frente al Dios perfecto, santo y consciente de su pecado, sabía que merecía que Dios lo matara. Isaías entendió que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Recuerden que aquí Isaías está viendo la gloria del Señor Jesucristo mismo. Juan 12:41. Esto dijo Isaías cuando vio su gloria y habló acerca de él. Y recuerdan allí en el contexto de Juan 12, está hablando del Señor Jesucristo. Y simplemente para ilustrar que este es el Señor Jesucristo, no necesitamos ilustración, pero piensen en esto. ¿Se acuerdan de alguien más en el Nuevo Testamento que vio la gloria del Señor Jesucristo encarnado, e igual que Isaías fue azotado por la conciencia de su pecado? Pedro. ¿Recuerdan en Lucas 5:8? Lucas 5:8, viendo esto Simón Pedro, viendo la gloria del Señor Jesucristo en un milagro, Lucas 5:8, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. La misma respuesta de Isaías, claro, porque estaba frente al Santo encarnado. Aquí hay una gran verdad para tu vida, para nuestras vidas. Para ver tu pecado necesitas ver la santidad de Dios revelada en su palabra. Para ver tu pecado necesitas ver la santidad de Dios revelada en su palabra. No compararte con otros, como el publicano de Lucas 18. ¿Se acuerdan? Que dijo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, adúlteros, borrachos, etcétera. Bueno, dijo adúlteros, ladrones, no borrachos. Esa fue una edición apócrifa, perdón. Pero el punto, hermanos, es que para ver nuestro pecado tenemos que ver la palabra de Dios, compararnos con Dios, porque si volteas a tu alrededor siempre va a haber alguien que exprese su pecado de una peor manera que tú a tus ojos. Y eso te va a llevar a ensoberbecerte, a decir, es que yo no soy tan malo como este. No. Necesitas compararte con Dios. Por ejemplo, Mateo 5, véanlo en los versículos 21 al 22, un recordatorio. Mateo 5, 21 al 22, de la necesidad de estar continuamente estudiando para entender correctamente la palabra de Dios, para ver la santidad de Dios en toda su gloria y ver así nuestro pecado. Mateo 5, 21 al 22, el Señor explica la ley. En Mateo 5, 21, por ejemplo, en el Sermón del Monte, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ves a un homicida y dices, yo no soy como él, pero cuando ves la palabra de Dios y que Dios dice, ¿sabes qué? El homicida no es solo el que le quita la vida a otro pecaminosamente, sino el que odia a otro, dices, soy un homicida y merezco el infierno. ¿Se dan cuenta?
y este odio se manifiesta en no lo tolero, no tengo estómago, no me cae bien, no lo quiero ni ver, de ahí a otros niveles de expresiones de odio. Y obviamente somos traspasados, somos profundamente pecadores, y aún como creyentes, ¿cómo seguimos luchando con el pecado? En conclusión, vean el versículo 48, Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Eres igual de perfecto que Dios? ¿Aún con tus 50 años de ser cristiano y de conocer la Biblia y predicarla? No. Eres un pecador, sigues siendo un pecador, redimido sí por la gracia de Dios, pero todavía estás muy lejos. Y tienes que vivir consciente de tu pecado al estar expuesto a la santidad de Dios revelada en su palabra. ¿Y qué haces cuando te das cuenta de tu pecado? Regresen a Isaías 6. Y aquí vemos entonces 4 elementos del envío del Señor de Isaías que te muestran su gloria. En primer lugar, el Señor se reveló a Isaías, versículos 1 al 4. En segundo lugar, el Señor confrontó a Isaías en el versículo 5. Y ahora observen, versículos 6 al 7, cómo el Señor limpió a Isaías. El Señor limpió a Isaías, versículos 6 y 7. Recuerden, en el versículo 1 al 4, Isaías vio la santidad de Dios. En el 5 reconoce su pecaminosidad. Dice ahí, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. Versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. ¿Qué es esto? Como lo expresa un autor, esto representa el altar de incienso en el cielo, simbolizando la obra de purificación de Dios, así como en Apocalipsis 8, 3 al 5. Y observen lo que hizo este serafín, versículo 7, y tocando con él, recuerden, este es con un carbón encendido tomado del altar, versículo 7, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, en el hebreo esa frase aquí significa que se enfatiza lo que sigue, observen, he aquí que esto tocó tus labios. ¿Por qué los labios? Porque en el versículo 5 Isaías dijo, véanlo de nuevo, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, porque los labios sucios, recuerdan, representaba el corazón sucio. Entonces el serafín toma este carbón encendido, y versículo 7, tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, esos labios inmundos, y observen al final del 7, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Esa palabra limpio traduce una palabra hebrea que significa expiado o cubierto, perdonado es la idea. ¿Qué quiere decir esto? Que la ira de Dios fue satisfecha y su culpabilidad, la culpabilidad de Isaías, fue quitada y el pecado de Isaías perdonado. Observen, hermanos, qué gloriosa verdad. Observen aquí la gracia pura de Dios aquí. Versículo 5, Isaías reconoció que era un pecador que merecía juicio, pero Dios escogió en el versículo 6 darle lo que no merecía. Le concedió perdón de su pecado. Impresionante, ¿no es cierto? Él hizo algo para ganarse este perdón. Dice el texto que hizo algo. No, reconoció su pecado. Reconoció que merecía la muerte. Ni siquiera le pidió aquí a Dios que lo limpiara. Él reconoció y dijo, ay de mí, que estoy destruido, porque yo, un pecador, he visto la santidad de Dios, merezco la muerte. Pero observen la gracia pura de Dios aquí. Si allá ser un pecador, merecía juicio, pero Dios escogió darle lo que no merecía, concederle perdón de su pecado. Él no hizo nada más que reconocer su pecado. La misma confesión aquí, obvio, por implicación, es la obra de la gracia de Dios. Hermanos, esta es una gran ilustración de cómo Dios concede salvación al pecador. Esto es hermoso. Esto es así como el publicano en Lucas 18, que dijo, Dios, sé propicio a mi pecador, y el Señor dice que lo justificó, Dios lo declaró justo. Qué gloriosa verdad. Así es la salvación. ¿Quieres ser salvo así? Necesita reconocer que no puedes ofrecerle nada a Dios más que tu pecado.
y rogarle que tenga misericordia de ti, te perdone en base a los méritos de Cristo, porque tú, por ser un pecador, no puedes ofrecerle algo que le agrade. Ahora aquí, en el caso de Isaías 6, versículos 6 y 7, ¿acaso esta fue limpieza espiritual para salvación? No. Esta fue limpieza espiritual para servir, no para salvación. ¿Por qué decimos esto? Por el énfasis del capítulo 6. Porque el capítulo habla, como lo vemos por ejemplo aquí en el versículo 8, de que Dios lo iba a enviar. El capítulo habla de que Dios lo envió a predicar. Y por ello concluimos de que esta fue limpieza para servicio, no para salvación. Así debemos enfrentar nuestro pecado como cristianos. Debemos identificarlo a la luz de la santidad de Dios revelada en su palabra y debemos confesarlo a Dios y Dios lo limpia y perdona en su gracia. Esa es la verdad gloriosa, recuerdan de 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué glorioso, ¿no es cierto? Pero así debe ser con nosotros como cristianos. Dios nos tiene que limpiar para que le podamos servir. Esta misma verdad la vemos ahí en 2 de Timoteo 2, versículos 20 al 22. 2 de Timoteo 2, 20 al 22. Observen cómo aquí vemos la misma verdad de que para que Dios te use como cristiano, necesitas limpiar tu vida de pecado. 2 de Timoteo 2, 20. Pablo le dice a Timoteo aquí, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para usos honrosos y otro para usos viles, contenedores, así eran. Unos se usaban los más finos para la comida, los más corrientes o los de no tan buena calidad como el barro y la madera, se usaban para usos viles, como para sacar el desecho orgánico, los desechos de cuando la familia iba al baño, es la idea. Versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué cosas? Aquí en el contexto, falsa doctrina y pecado. Así que versículo 21, obsérvenlo, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Versículo 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Versículo 22, parte de ser un instrumento para honra es, versículo 22, podríamos decir, huir de las pasiones juveniles. ¿Qué es eso? Dices, bueno, yo no tengo ya problema con eso, ya tengo 60, 70 años. No, todavía pasiones juveniles apuntan a pecado en general. Huye, quiere decir huye, como esta palabra huye, feugo en el griego, el verbo se usaba en griego extrabíblico para hablar de huir de una plaga mortal o de un animal salvaje. Tienes que huir del pecado como irías de un perro bravo que te aterraría verlo. Tienes que huir del pecado como si vieras un león frente a ti. ¿Te atreverías a acercarte a acariciar a un león si estuviera enfrente de ti? Claro que no, ¿qué harías? Corres lo más que puedas para salvar tu vida. Así es como debes tratar el pecado. Y observa, no solo huir del pecado, sino también al final del 22, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Rodearte de personas que honran a Dios, que quieren obedecer a Dios, porque eso te va a ayudar a obedecer. Y hermanos, no olvidemos que nuestro servicio a Dios incluye todo lo que hacemos en nuestra vida, todo. 1 Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nuestra vida debe estar en el altar. ¿Recuerdan Romanos 12:1? Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, todo lo que somos, lo que hacemos. Recuerden, en la palabra de Dios no hay separación entre secular y religioso. No es más espiritual estar aquí en la iglesia que estar lavando un excusado en tu casa o un traste, o estar cumpliendo tus responsabilidades en tu trabajo, tu escuela, tu cuidado de tu familia, de tu casa, de tus hijos, cambiar un pañal, lavar un excusado, cumplir con tus responsabilidades en el trabajo, competir en un deporte, prepararte para un examen, servir a la iglesia, tu vida entera
es una expresión de servicio a Dios. De nuevo, ¿quién está hablando aquí? ¿La gloria de quién está viendo aquí Isaías? ¿Recuerdan? La gloria de nuestro glorioso Señor Jesucristo. La gloria de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y de nuevo, por ser el Señor Jesucristo, según Juan 12:41, observen que aquí Dios ejerce autoridad sobre los ángeles, de regreso a Isaías 6, al enviar este serafín en los versículos 6 y 7 para limpiar Isaías, y también muestra aquí Dios autoridad sobre el pecado, al limpiar, al quitar la culpa y perdonar el pecado de Isaías. Y escuchen, el Señor Jesucristo lo hizo aquí, antes de la encarnación en la cruz, en Isaías 6, esto es, Él ejerció su autoridad, como lo vemos aquí en Isaías 6, sobre los ángeles y sobre el perdón de pecados antes de la encarnación, antes de la cruz, aquí en Isaías 6, y lo hizo en la encarnación. Lo vemos, por ejemplo, en Mateo 4:11. Mateo 4:11, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían, mostrando su autoridad sobre los ángeles. En Mateo 4:11 vemos esa autoridad del Señor en la encarnación sobre los ángeles, y en Mateo 9:6, ahí en Mateo 9:6, escuchen, vemos la autoridad del Señor sobre el perdón de pecados. En la encarnación, nos dice ahí Mateo 9:6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, en el griego autoridad, en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Se dan cuenta? Este es nuestro glorioso Señor Jesucristo. Recuerden, Él es inmutable, lo estudiamos a fondo hace unas semanas. Él siempre ha tenido autoridad sobre los ángeles y sobre el pecado. Antes de su encarnación y la cruz, Isaías 6, y durante la encarnación, Mateo. Y obviamente a lo largo de la historia, después de la ascensión, después de la resurrección, como lo hemos ya estudiado en Apocalipsis. Entonces, aquí en Isaías 6 vemos 4 elementos del envío del Señor de Isaías que te muestran su gloria. En primer lugar, el Señor se reveló a Isaías. En segundo lugar, confrontó a Isaías. En tercer lugar, lo limpió. Y en cuarto lugar, observen finalmente, versículos 8 al 13, cómo el Señor envió a Isaías. El Señor envió a Isaías. Observen, este es el clímax, versículo 8. Después, versículo 8, muy importante. ¿Después de qué? Después de que Dios lo limpió, versículos 6 y 7. Es importante el orden. Después de que Dios lo limpió de su pecado, en los versículos 6 y 7, después de que Dios lo limpió, observen lo que Dios le dice ahora. Versículo 8. Después, dice Isaías, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Cómo que nosotros? ¿No que solo está aquí el rey? Este pronombre nosotros en Isaías 6:8 apunta a la Trinidad. No explica claramente la Trinidad, esto Dios lo reveló hasta el Nuevo Testamento, pero por así decirlo ya deja abierta la puerta a la Trinidad. Está hablando en plural. Esto es impresionante, versículo 8, véanlo de nuevo. Dice Isaías entonces, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Versículo 8, entonces respondí yo, este es Isaías, heme aquí, envíame a mí. Observen la disposición de Isaías, ni siquiera tenía idea de lo que tenía que hacer. ¿Observan? Dios no le dijo quién va a ir para hacer esto, solo dijo, ¿a quién voy a enviar? Isaías dijo, yo voy. Esto es disposición sin condiciones. Isaías le dijo, heme aquí, envíame a mí. Y observen cómo le respondió Dios, versículo 9. Y dijo, este es Dios respondiéndole a Isaías, y dijo, anda. Aquí Dios envió a Isaías. Y otra vez recuerden, Juan 12:41, este es el Señor Jesucristo, esta misma autoridad que muestra Él al enviar a Isaías a predicar su palabra.
volvemos a ver al Señor haciendo lo mismo al enviar a predicadores en el Nuevo Testamento. Recuerdan en la Gran Comisión, Mateo 28, 18 al 20, Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló a los 11 diciendo: toda potestad, o en el griego, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Otra vez, ven el paralelo una y otra vez. Este es nuestro Señor glorioso antes de la encarnación, antes de la cruz. Entonces, aquí en Isaías 6:8, Isaías le dice: heme aquí, envíame a mí. Y Dios le dijo, versículo 9 de nuevo, Dios le dijo: anda y di a este pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo de Israel, el pueblo de Judá. Versículo 9, recuerden qué pueblo era. Versículo 9 era, versículo 5, era un pueblo de labios inmundos. Un pueblo pecador. Versículo 9 dijo Dios a Isaías, véanlo: anda y di a este pueblo, oíd bien. En el hebreo la idea es sigan oyendo y no entendáis. Y continúa en el 9. Ved por cierto, en el hebreo, sigan viendo, mas no comprendáis. ¿Qué le está diciendo Dios aquí en Isaías 6:9? Escuchen esto. Dios le dijo: Isaías, te envío, ve a predicarles, aunque no van a creer. Aunque oigan y oigan, no van a creer. ¿Se imaginan qué desaliento, no es cierto? Yo voy, Señor, a predicar. Señor, te envío muy bien, no te van a hacer caso, pero ve a predicar. Esa es la idea. Oye, van a oír y no te van a hacer caso, no van a creer. ¿Se imaginan qué aliento? ¿Qué desaliento en términos humanos? ¿No es cierto? ¿Quién quiere meterse en esto? ¿No es cierto? Qué desalentador, qué desagradable en términos humanos, ¿no es cierto? Pero observen lo que dice Dios a continuación. Observen ahora aquí el versículo 10. Le sigue hablando Isaías y le dice, Isaías 6:10, engruesa, quiere decir haznos receptivo. Observen que el corazón, ¿qué quiere decir el corazón? Significa, en el hebreo recuerden, la mente, los deseos, se refiere a los pensamientos, la voluntad, los sentimientos. Y dice aquí el versículo 10, engruesa o haznos receptivo el corazón, la mente, la voluntad, los sentimientos de este pueblo, y agrava, en el hebreo endurece sus oídos, y ciega, en el hebreo cierra sus ojos. Está hablando en términos espirituales. ¿Para qué? Observen, versículo 10, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad, en el hebreo curación. En otras palabras, Dios los iba a endurecer. ¿Por qué razones que Dios los endurecería? Porque versículo 9, persistieron en rechazar y rechazar a Dios al rechazar la predicación de Isaías, y Dios juzgó su rechazo endureciéndolos. Esto es lo que se le llama endurecimiento judicial en términos teológicos. Es un juicio de Dios al que persiste en rechazar su verdad. Dios simplemente lo ciega, lo endurece. Algo así como lo que pasó con Faraón, ¿recuerdan en Éxodo? Que él endureció su corazón y Dios, como juicio, endureció el corazón de Faraón. Esto volvió a suceder en la época del Señor con sus parábolas, como lo vemos en Mateo 13. ¿Recuerdan? La predicación de Isaías fue usada por Dios en su día para encubrir la verdad de los judíos. Ellos, los judíos en la época de Isaías, prefirieron amar su pecado que volverse en arrepentimiento y obediencia a Dios. Y en los días del Señor, Jesús hizo lo mismo con las parábolas. Él ocultó la verdad de las multitudes que prefirieron el pecado antes que someterse a la verdad de Dios, a la verdad que él predicaba.
Entonces los judíos de la época de Jesús fueron iguales a los de la época de Isaías, fueron insensibles a la palabra de Dios. Hermanos, este es un recordatorio potente del juicio de Dios contra el pecador que se aferra a su pecado. Si tú te aferras a tu pecado, si tú te rehusas, aunque estás oyendo y oyendo y oyendo la palabra de Dios, te rehusas a dejar tu pecado, te rehusas a hacer como Isaías en el versículo 5, a reconocer tu pecado y tu necesidad de la misericordia de Dios. Si tú te aferras a tu pecado, Dios puede cegarte como juicio de tu pecado para que no te arrepientas y termines en el infierno. Esto se puede ver como una implicación de Romanos 1, 18 al 32. De hecho, se ve de manera clara ahí en 2 de Tesalonicenses, hablando de aquellos que van a estar en la tribulación, que van a rechazar al Señor. Escuchen lo que dice, si lo quieren ver o solo escuchar. Escuchen lo que dice 2 de Tesalonicenses 1, 2 de Tesalonicenses, perdón, es el 2. 2 de Tesalonicenses 2. Esto, véanlo ahí, 2 de Tesalonicenses 2. Y observen, aquí en 2 de Tesalonicenses 2, el versículo 10. 2 de Tesalonicenses 2, 10 al 12. Esto es en la tribulación. Y dice aquí, futura de 7 años, cuando el anticristo se manifieste. 2 de Tesalonicenses 2, versículo 10. Con todo engaño de iniquidad. Bueno, vean desde el 9 para que vean que está hablando del anticristo. 2 de Tesalonicenses 2, 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. 2 de Tesalonicenses 2, 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Tuvieron la oportunidad y la rechazaron. Rechazaron la verdad. Rechazaron el Evangelio. Versículo 11. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Versículo 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Te encanta el pecado y por eso no lo quieres dejar y persistes en rechazar y rechazar y rechazar. Entonces Dios puede hacerte lo mismo que vemos aquí. Dios puede entregarte a tu pecado, cegarte para que termines en el infierno. Obviamente, mientras hay vida y esperanza, y oramos porque no, desde el punto de vista humano no sabemos a quién Dios ya endureció, obvio. No puedes decir, ya no tiene esperanza. No, puede ser como el ladrón en la cruz, ¿no es cierto? Que al borde de la muerte dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y seguimos orando y orando y orando, porque al mismo tiempo recuerden, Dios no quiere la muerte del impío, sino que viva. ¿Se acuerdan? En Ezequiel 18. Ahora, regresando a Isaías 6, vean lo que dice. Isaías 6. Vean lo que dice de nuevo el versículo 9. Isaías 6, 9, y dijo, este es Dios, anda y di a este pueblo, oíd bien, en el hebreo sigan oyendo y no entendáis, ved por cierto, sigan viendo, mas no comprendáis, versículo 10, engresa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Aquí hay otra verdad importante. Aquí vemos la incapacidad del ser humano de responder a la palabra de Dios a menos de que Dios le dé la capacidad. ¿Lo ven? Aquí está y lo reitera una y otra vez la palabra de Dios. Por ejemplo, en Juan 6:44, el Señor Jesucristo dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Todos ya por naturaleza, hermanos, recordemos, vivimos en una condición de ceguera espiritual. Y por eso dice Romanos 3, 10, 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por eso nos dice 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Cómo entonces hacemos que un pecador, un incrédulo, llegue a los pies del Señor? 2 de Corintios 4, 5, siguiente versículo.
hacer lo que Pablo hizo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? El pecador está ciego. Ciego por su propio pecado y podemos decir doblemente ciego por las mentiras de Satanás a través de maneras de pensar no bíblicas. No tiene esperanza. No tiene la posibilidad en sí, aunque es responsable, y prefiere su pecado antes que la luz, Juan 3:19 y 20. La única manera en la que alguien puede ser salvo es si Dios manda que de las tinieblas brille la luz, es si Dios lo trae a él. Hermanos, el que un ser humano se convierta por sí mismo es imposible. Imposible. Dios tiene que llevar a cabo la obra. Es tan imposible como en la época de Isaías estaban duros, así es el ser humano en términos generales, por naturaleza. De regreso a Isaías 6, 9 y 10, recuerden que Juan 12:41 de nuevo nos dice que aquí Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y de nuevo, esto implica que de acuerdo con Isaías 6, 9 y 10, escucha, el Señor Jesucristo es el soberano que salva a quien Él quiere. Y así como vemos aquí otra vez la autoridad de nuestro Rey Jesucristo glorioso en determinar a quién salva, a quién endurece, aquí lo vemos en Isaías 6 de nuevo, antes de la encarnación. Ya en la encarnación volvemos a ver esa autoridad de salvar a quien Él quiere. ¿Lo recuerdan en Mateo 11:27? Mateo 11:27, el Señor Jesucristo dijo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, Mateo 11:27, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Qué tremenda declaración, ¿no es cierto? Entonces, aquí en Isaías 6, 9 y 10, Dios le dice a Isaías, ve a predicarle al pueblo, pero nadie va a responder. Y observen cómo respondió Isaías, versículo 11. Isaías 6:11, yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas, en el hebreo desiertas, y sin morador o sin habitante, y no hay hombre en las casas, y la tierra esté hecho un desierto, versículo 12, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. ¿Qué es esto? Isaías debía predicar hasta el exilio babilónico que estaba por venir a más de 100 años de cuando él predicó aquí. Y versículo 13 concluye, y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, en el hebreo quemada, pero como el roble y la encina que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. ¿Qué quiere decir esto? La simiente santa se refiere a los pocos israelitas que creerían. Entonces aquí el Señor está diciendo, escuchen, a pesar de la incredulidad de la nación, de los versículos 9 y 10, una incredulidad persistente al grado que los iba a llevar, 11 y 12, al exilio babilónico, versículo 13, a pesar de todo eso, habría un pequeño grupo que creería. ¿Qué es esto? Lo mismo que vimos en el versículo 6 y 7. Esto es elección soberana de gracia. Observen esta verdad tan importante. Versículo 5, Isaías correctamente reconoció su pecado y el de Judá. Él dijo, soy igual de pecador que ellos, igual de merecedor del juicio que ellos. De hecho, pronunció un ay, así como lo había hecho en contra de ellos en el capítulo 5. Pero versículo 7, Dios escogió limpiar a Isaías, no a los demás. Y versículo 13, Dios escogió únicamente un remanente, no a todos. Así es en toda época de la historia, incluyendo en la actualidad. Saber que hay un remanente debe motivarte a perseverar en tu fidelidad a predicar. Recuerden como Pablo en Hechos 13:48, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y concluye Hechos 13:48, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¡Qué verdad! Hechos 16:14, recuerdan. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo.
oyendo la predicación del Evangelio a través de Pablo, y nos dice al final, Hechos 16:14, y el Señor abrió el corazón de ella. Esto es, hizo que entendiera, hizo que se sometiera al Señor, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, ¿qué aprendemos en esta última sección de Isaías 6? Necesitas ver a Dios en su palabra para ver tu pecado, y así confesarlo, y para que Él en tu gracia te limpie y puedas servirlo y Dios cumpla su propósito en el ministerio que Dios te dé. Y tú eres fiel y Dios determina cómo usa tu ministerio. Hermanos, aquí hay una verdad muy importante con la que abrimos nuestro estudio de hoy. Escucha, debes concentrarte en ser obediente a Dios, no en los resultados que puedes ver. Debes concentrarte en ser obediente a Dios, no en los resultados que tu obediencia pueda producir a tus ojos. Debes concentrarte en ser obediente a Dios, no en los resultados que tu obediencia pueda producir a tus ojos. Esta es una verdad tan importante, hermanos. Esto tiene ramificaciones prácticas para toda área de nuestra vida. Y de hecho Pablo lo reitera en 1 Corintios 4, versículo 1 y 2, nos dice, así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, pero añade, 1 Corintios 4, 2, escuchen, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Imagínense, si Isaías hubiera evaluado su ministerio por la respuesta de la gente a su predicación, ¿qué habría concluido? Soy un fracaso. Predico y nadie responde. Pero Dios le mandó que predicara, aunque nadie le iba a responder. Así también, tú debes ser obediente en estudiar la palabra de Dios y obedecerla, y no ver la respuesta humana a tu obediencia como un criterio definitivo de éxito o fracaso. El éxito en términos bíblicos, escucha, se mide en la fidelidad a Dios. El éxito en términos bíblicos se mide en la fidelidad a Dios. ¿En qué tan obediente eres? En otras palabras, un hijo de Dios exitoso es el que es obediente a Dios, el que es fiel a Dios. Aunque externamente nadie reconozca tu servicio al poner una silla aquí en la iglesia, si tú lo haces en obediencia a Dios, has cumplido con tu responsabilidad ante Dios. Aunque tú como madre no recibas el reconocimiento, ni el aplauso, ni la gratitud de tu marido e hijos por cómo los cuidas a ellos y a tu casa, si tú como mamá lo haces viviendo en obediencia a Dios, has cumplido con tu responsabilidad ante Dios. Aunque aparentemente tus hijos no respondan al Evangelio, ni parecen mejorar su conducta después de que los disciplinas, tú sigues esforzándote por obedecer a Dios, por ser fiel a Dios. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo con tu responsabilidad. Y Él determina el impacto de tu obediencia en los que te rodean. Aunque tengas un estudio bíblico con 2 o 5 personas, pero eres obediente a la palabra de Dios, has cumplido con tu responsabilidad. Esta es una verdad tan importante. Una advertencia para concluir: cuando te concentras en resultados antes que en obedecer a Dios, puedes desanimarte porque los resultados no encajan con tus expectativas. Pero son tus expectativas, no necesariamente lo que Dios quiere. Y además puedes terminar idolizando los resultados y pecando para producir resultados falsos. Por eso muchas iglesias usan métodos humanos, artificiales, para producir supuestas conversiones y forzar a la gente a obedecer, para que externamente tengan resultados y así piensen que han cumplido. Y en cuanto dejan de usar sus técnicas humanas de presión y manipulación, desaparecen los resultados, porque no son más que una falsificación del producto real. Entonces, cuando evalúas el impacto de tu obediencia a Dios por lo que ves, puedes engañarte. Entonces, escucha, debes dar tu máximo esfuerzo
por obedecer a Dios, por ser fiel en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, en tu servicio a la iglesia, y confiar en que Él determina los resultados conforme a lo que Él quiere. Oremos para terminar. La próxima semana, si Dios quiere, comenzaremos con Isaías 7, donde encontramos uno de los versículos más importantes de la encarnación. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Qué verdades tan importantes. Tan fácil nos es concentrarnos en lo que produce a nuestros ojos nuestra obediencia externa. Oramos, Padre, que estas verdades nos lleven a pensar y actuar conforme a tu palabra, a ser como Isaías, a ser un hombre fiel, sin importar los resultados a nuestros ojos, y saber que los resultados están en tus manos, no en las nuestras. Gracias por tu palabra perfecta, por este texto tan hermoso, tan instructivo, tan útil. Que seamos fieles como Isaías. Y si alguien en esta mañana no te conoce, oramos porque siga el ejemplo de Isaías al reconocer que necesita entender que es un pecador que no te puede ofrecer nada más que su pecado, que clame a ti, te pida perdón, te pida misericordia, para que en base a la vida, muerte y resurrección de Cristo y no sus obras, tú lo salves, lo limpies, y pueda disfrutar del gozo, la paz del perdón, y ya salvo, viva continuamente confesando su pecado a ti al ver tu santidad y disfrutando del gozo de vivir una vida de servicio limpio a ti para tu gloria, concentrado en ser fiel, no en los resultados a sus ojos, para la gloria de Cristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Estamos para servirlos. Nos vemos de hoy en 8, si Dios quiere.